Sache mojos. Escamipco, meme noviono. Escamipco, tata noviono. Buenos días, señoras. Buenos días, señores. A los que nos escuchan en el horario matutino. Bienvenidos al Espacio Cultural aquí en la radio. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la edición de hoy correspondiente al Sache Mojos, Espacio Cultural dedicado a ustedes. ¿Empezamos? ¿Están listos? Ya nomás comenzamos, Sachemopos. Día del Periodista Veniano. Un día especial para un sector especial. Podríamos decir, afirmamos con legítimo orgullo. El 15 de abril de cada año se celebra el Día del Periodista Veniano. Se estableció en 1999 por decreto departamental firmado por el entonces prefecto Ernesto Suárez Satori. La autoridad acogió la sugerencia que se le hizo para instituir una fecha de homenaje al primer periódico impreso en el departamento del Beni. El periódico se llamó El Eco del Oriente. Se publicó un 15 de abril de 1882. Fue en Trinidad. El periódico salió de la imprenta de la Casa de los Hermanos Suárez, una de las primeras imprentas importada en la época de la explotación de goma. Claro, la imprenta era administrada por un hermano de don Nicolás, por Francisco Suárez Callao. El Eco del Oriente, el nombre del periódico, estuvo dirigido por don Tomás Melitón Villavicencio. Villavicencio fue un personaje en la administración pública en esa época y también lo fue en la gestión parlamentaria nacional. El diario, a decir verdad, tuvo corta vida, apenas tuvo 22 ediciones. No hay precisión de cuál fuera la frecuencia, si era diaria, semanal, quincenal, mensual. Y después, en otras imprentas, en otras ciudades, hubo otros periódicos, otras publicaciones, casi siempre a la sombra de las empresas gomeras, que eran las que empezaron a acumular capital. Desde 1882 hasta mediados del siglo XX hubo un centenar de periódicos en el Beni, en diferentes sitios, claro está. Estos datos están en el libro A 100 años del primer periódico veniano, escrito por Arnaldo Ligerón Casanovas. En este libro, el autor dice que en 1887, 5 años después del primero, hubo otro periódico, La Gaceta del Norte, editado en una imprenta de la empresa gomera Bacadíes, de don Antonio Bacadíes, claro está, otra empresa que también hizo explotación y exportación de caucho. Se imprimió en la sede de la Casa Bacadíes, de don Antonio Bacadíes, claro está, en el barracón Orton, en el corazón mismo de la floresta enmarañada, según las palabras de don Arnaldo Ligero. En 1911 apareció el Eco del Beni, en Trinidad, al mando de un grupo de intelectuales, entre ellos don Fabián Baca Chávez. Fabián Baca Chávez es todavía reconocido como una de las plumas más distinguidas de las letras venianas. Y en 1972, en Trinidad también salió La Razón, con responsabilidad de don José Natush Velasco, abogado y periodista de esa temporada. Esos y otros periódicos siguieron la tradición periodística veniana. El primero, entonces, El Eco del Oriente, merece ser recordado. Lo es más porque su fecha fundacional quedó dedicada al periodista veniano.
Felicidades a los periodistas que escribieron las primeras hojas hace más de 100 años y a los que siguieron haciéndolo en otras condiciones posteriormente, porque la tradición se alargó. Concurso de plumajes. El concurso de plumajes para machetero mojeño trinitario de carácter alternativo sigue vigente como un acto programado para el festejo de la Chopepiesta de este año 2025. La competencia fue lanzada por el Instituto de Formación Artística Arnaldo Ligerón y el grupo Los Macheteros Chiriperono Santísima Trinidad. Apoyan este concurso Aves Bolivianas, Loro Parque Fundación y el Museo Noel Kempfer Mercado, todas con el apoyo de Bioparque Curupusi. También respaldan esta prueba la Universidad Autónoma del Beni, José Bolivián, la Alcaldía Municipal de Trinidad y el Gobierno Autónomo Municipal de El Beni. El Gobierno Autónomo Departamental del Beni, corrijo. Los plumajes alternativos deben ser elaborados, como dice el título, con materiales que no sean plumas originales de ave silvestre. Es decir, pueden hacerse con tela, con madera, con papel, con plástico u otro material que no sea de aves naturales. Los penachos, como también se le llama al plumaje, deben imitar el plumaje original, en este caso particular del machetero del Cabildo Indigenal de Trinidad, que tiene sus diferencias en relación a los macheteros de otras ciudades, y deben hacerse con la mayor precisión posible, dice la convocatoria. Las organizaciones convocantes ampliaron el plazo de presentación de los plumajes. Debía terminar este 20 de abril, ahora se ha ampliado hasta el 18 de mayo. Los proyectos deben ser expuestos, bueno, primero inscritos y serán expuestos durante 4 semanas para que los conozca la población. Un jurado especial van a elegir los auspiciadores del concurso y ellos van a elegir, en el jurado van a elegir a los 3 mejores plumajes. Cada uno recibirá un premio en un acto especial que se realizará el día 12 de junio. Eso equivale a 3 días antes de la Chopepiesta, porque este año la Chopepiesta Santísima Trinidad se celebrará el domingo 15 de junio. El domingo 15 de junio. Entonces, ya saben los interesados, unidades escolares, universidades, instituciones, grupos folclóricos, pueden presentar, grupos de artistas, pueden presentar su propuesta de plumaje en material alternativo que imite el plumaje del machetero de la Trinidad, del Cabildo Trinitario. Tienen tiempo hasta el 18 de mayo. Seguimos en Sachemojos. Feria del Libro. Cada 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. La fecha fue establecida por la UNESCO en homenaje a los autores que, con sus obras, fomentan la lectura. Este año, en el Día Mundial del Libro, la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Beni organiza nuevamente una feria de libro y también feria de derechos de autor. Una cosa va con la otra. Será la 7ª exposición de libros organizado por la Biblioteca de la UAB. Se efectuará ese día 23 en los salones de la Casa de la Cultura del Beni. Esta feria se realiza cada año ya desde hace 7 años y en este 2025 tendrá el aliciente del bicentenario de la Fundación de Bolivia, este 2025. La universidad invitó tanto a los autores de géneros literarios como de textos sobre especialidades de la ciencia de la academia,
por ejemplo, economía o investigación social, a presentarse en esta feria. El miércoles 23 en la Casa de la Cultura del Beni. Están invitados. Natalie es Miss Beni 2025. La joven Natalie Becerra Inchausti ha ganado el concurso de Miss Beni 2025. La elección se efectuó el fin de semana pasado en Trinidad. Natalie es una jovencita, estudiante del tercer año de la Universidad Autónoma del Beni. Ella estudia la carrera de medicina. Tiene 20 años, nació en Trinidad, mide 1,80, así que cuidado con los que se vayan a cruzar o conversar con ella. Es bachiller del colegio Seton, hizo el kinder en el Capullito, la primaria en La Palmera y en el colegio Fe y Alegría Santa María. Es la zurrapa de 3 hermanos. Toca violín, sabe de arte y es nieta de 2 conocidos, el doctor Walter Inchausti, ¿se acuerdan? Y de don Roger Becerra Casanovas. El jurado en el concurso de Miss Beni votó a favor de Natalie entre 11 muchachas de diferentes ciudades del departamento. En esa ocasión también se eligió a la señorita Beni 2025, la joven Génesis Estefanía Ruiz Justiniano, representante de San Borja, obtuvo el título de señorita Beni 2025. Además de la Miss Beni y señorita Beni, fueron finalistas Melissa Geraldine Leite Vaca, representante de Trinidad, y María del Carmen Vaca Vázquez, representante de Reyes. Felicidades a ellas que también fueron finalistas. En el certamen, las concursantes presentaron un proyecto social, proyecto o aspecto que ya es parte del concurso de Misses, Miss Beni, Miss Bolivia, Miss Universo, desde hace varios años. Con este proyecto se pretende resolver un problema de la comunidad. Las concursantes, las candidatas, presentan de acuerdo a su propia vivencia. La ganadora este año en el Miss Beni fue la misma Miss Universidad, que es Natalie Becerra Inchausti, con el proyecto de hidroponía para cultivar lechuga en los barrios. ¿Qué le parece? Cultivar lechuga en los barrios con hidroponía. También en el concurso fue elegida Miss Redes Sociales, que resultó en la figura de María Belén Cortés Justiniano. Ella es Miss Riberalta, ahora es Miss Redes Sociales del Beni. Las bellezas benianas de este año representarán al departamento en el certamen nacional de Miss Bolivia, que se efectuará en la ciudad de Santa Cruz dentro de un mes. Felicidades a las chicas. Gracias por estar ahí representando al departamento. Calendario histórico regional. Aquí en este sector dedicado a la historia, repasamos algunos momentos de la historia regional correspondientes al mes. Calendario histórico regional. Año 1856, 21 de abril. Nace en Tarija Juan Lorenzo Campero. Hizo la primaria en su natal ciudad, la secundaria en la ciudad de Sucre. Fue abogado egresado de la Universidad de San Francisco Javier. Por invitación del entonces prefecto del Beni, Rodolfo Araúz Marañón, en 1881 ejerció como secretario general de la prefectura. Al iniciar sus labores en el Colegio Nacional el 6 de abril de 1888, fue nombrado organizador y rector del nuevo colegio. Una unidad educativa de Trinidad lleva su nombre. Murió en Tarija el 30 de octubre de 1923. Calendario histórico regional, año 1897, 22 de abril. Nace en Trinidad Samuel Muñoz Hurtado. Estudió en la Escuela Normal Simón Bolívar de La Paz. Allá egresó como profesor de Historia, Geografía e Instrucción Cívica.
Al retornar a su tierra, trabajó en el Colegio Nacional 6 de Agosto por varios años. Posteriormente fue director del mismo colegio. Motivado por su especialidad, trabajó en todas las capitales de departamento del país. Llegó a ser jefe del distrito en Cobija y también en Puerto Suárez. En La Paz fue director del Colegio Nacional Ayacucho, decano de los colegios paceños. Trabajó también en el Ministerio de Educación, donde se jubiló. Una unidad educativa de Trinidad lleva su nombre. Calendario histórico regional año 1900, 22 de abril. Es botada al río Orton la lancha Tahuamanu en el astillero Florida, propiedad de la empresa de Antonio Bacadíes. La embarcación prestó servicios de transporte de tropas y vituallas durante la Guerra del Acre y también en la Guerra del Chaco. Estuvo al servicio estatal para la desmovilización de las tropas. Fue condecorada con el Cóndor de los Andes y declarada Monumento Nacional y Reliquia Histórica. Sus restos se encuentran en el mirador turístico La Costanera de Riberalta desde 1989. Su proa está dirigida a la confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios. Calendario histórico regional año 1985, 22 de abril. Se firma convenio entre el Vicariato Apostólico del Beni y la provincia jesuítica de Bolivia para la administración pastoral de la provincia Mojos. El documento es firmado por Monseñor Carlos Anazagasti y el sacerdote Jorge Trías. Los jesuitas tendrán como base la parroquia de San Ignacio de Mojos. Calendario histórico regional, año 2012, 22 de abril. Las instalaciones de la emisora de radio Arairusache de San Ignacio de Mojos son invadidas, sus equipos destruidos parcialmente y sus empleados agredidos. La violencia fue ejecutada por un grupo que protestó porque la emisora difundió una convocatoria a una nueva marcha contra la construcción de la carretera a través del territorio Parque Nacional Isiboro-Sécure. Calendario histórico regional, año 2015, 22 de abril. Fallece en Trinidad Carolina Bartelemí Vidal, maestra de idiomas y de lenguaje. Realizó estudios de periodismo y bibliotecología. Fue profesora en escuelas de Cachuela Esperanza y de Trinidad. Fue oficial mayor de cultura. Impulsó los clubes de libro y la declaración del Día del Libro Veniano. Perteneció a varias instituciones culturales, como por ejemplo Mesa Redonda Panamericana, Círculo Femenino de Cultura Hispánica, Academia Veniana de Letras y la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos. Escribió en diarios y revistas. Recibió la Gran Orden de la Educación Boliviana, también el Premio Departamental de Cultura y varias otras distinciones. Autora del primer calendario histórico regional en el año 2010. Había nacido en Loreto en 1928. Calendario histórico regional año 2022, 22 de abril. Gana elección al rectorado de la Universidad Autónoma del Beni el candidato Jesús Egues Rivero para el periodo 2022-2026. Jesús Egues fue vicerrector de la gestión anterior. El claustro interno universitario le otorgó más de 90% de los votos de estudiantes y docentes. Junto a él son electos Brian Gilman Gil, vicerrector de pregrado, y Jesús Alfredo Ibáñez Vaca, vicerrector de posgrado. Los tres pertenecen a la alianza Unidos por la U. Calendario histórico regional. Este es un sector especial de cada semana. Rincón poético. En el arte de la declamación, los poetas han dedicado versos al amor, a la madre, a la vida, a la naturaleza. Algunos han preferido temas especiales. Otros escribieron estrofas a los niños. De estos, dedicados a los pequeños, les comparto un poema del autor Óscar Rivero Aramayo. Además de cantar con los taitas y componer poesía en general, Chay Rivero también eligió un tiempo para los pequeños. Escuchen el poema El Carretón de Óscar Rivero
Aramayo. El carretón. Con largos quejidos, protestando acaso de muchos caminos de barro y de sol, recorriendo lento la distancia verde, su grito se escucha, se aleja y se pierde. Es el carretón, es la voz quebrada de viejas distancias que viene trayendo de pueblos y estancias el recuerdo triste de seres queridos, ausentes, perdidos en la inmensidad, con sus ojos grises en la oscuridad. El carretón, un poema de Óscar Rivero Aramay. La revuelta canichana. Este 2025 Bolivia celebra 200 años de su independencia. De esa historia nacional se ha escarbado bastante y existen libros y libros y textos sobre ella. Sin embargo, es mayor la duda de lo que realmente ocurrió. Quedan todavía muchos cabos sueltos. En particular, en Beni y Pando se demanda mayor difusión de lo sucedido en estos territorios. Por el bicentenario, de manera extraordinaria, el Gobierno Nacional emitió un decreto que declara feriado departamental algunas fechas que resaltan un hecho especial. En el caso de Pando, ya lo fue el 9 de febrero, para conmemorar la fundación de Cobija. Fue feriado el 9 de febrero. En el caso del Beni, se ha declarado feriado el 22 de abril, por lo sucedido en 1822 en la población de San Pedro, la revuelta del pueblo canichana. ¿San Pedro qué fue? San Pedro fue parte de la antigua provincia colonial de Mojos, de la época de los españoles en América, desde el siglo XVII. Entonces empezaron a fundarse las reducciones para la evangelización de los indios. En un tiempo, San Pedro se convirtió en la capital de esa provincia colonial. Hoy es parte del municipio de San Javier, en la provincia Cercado, en la zona central del Beni. Varios investigadores dedicaron su tiempo a este episodio de la historia, de abril de 1822. Lo hizo José Chávez Suárez, don Alcides Parejas, José Luis Roca, Orlando Montenegro, también Ruber Carballo, especialmente ellos. ¿Para qué? Para conocer la revuelta del pueblo canichano. Bueno, se acerca la fecha, ya estamos encima. Sache Mojos quiere dedicar unos minutos del programa a esta revuelta del pueblo canichano. Uno de los conocedores es Guillermo Nogales Carballo. Guillermo es licenciado en Historia en la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Sucre, es docente universitario, es docente también en un colegio secundario, es miembro de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni. Actualmente es responsable de difusión del Plan Mojos en el Beni. Guillermo, gracias por aceptar la entrevista. Bienvenido a Sache Mojos. Hola Juan Carlos, un saludo para Sache Mojo y para todos los que nos escuchan para poder conversar aquí un Para poder rato acerca de un tema importante. Exacto, para poder conversar de un tema importante. En estos días, por decreto de gobierno, se ha establecido un feriado extraordinario en el departamento del Beni que tiene relación con una de las misiones jesuíticas de la época de la colonia. Estamos hablando de San Pedro y vamos a hablar de ese precisamente. Y vamos a hablar de San Pedro. Quiero empezar haciendo un poco de historia precisamente. ¿Qué desarrollo tuvo la misión evangelizadora de San Pedro en los primeros 100 años que corresponden más o menos a el inicio de su historia, desde su fundación, 1697, si no estoy equivocado, hasta más o Sí, menos la expulsión de los jesuitas?
del área de América por disposición del gobierno de la monarquía española. ¿Qué desarrollo tuvo San Pedro? Bueno, algo que hay que destacar es que con la fundación de San Pedro primero se llega a evangelizar toda esa zona, permite el ingreso hacia la zona de los Baures. Entonces yo creo que ese es un aporte porque al convertirse los canichanas, que eran considerados los más aguerridos, los Baures eran como más aguerridos que los canichanas. Entonces, los conversos canichanas de la población de San Pedro son los que aportan a la evangelización y que se lleguen a fundar los pueblos que comprendían en ese entonces la provincia de Baures. Y otra cosa es de que hay que considerar de que San Pedro en algún momento, por su ubicación geográfica, llegó a tener una relevancia como población ya que conectaba a los diferentes pueblos del lado del Mamoré, que vendría a ser Loreto, Trinidad, San Ignacio, pero también conectaba con los del Itenes. Entonces era como una población importante donde poder quedarse. Ya en algún momento también se dijo que antes de San Pedro, porque además fue fundada después, estuvo San Javier, considerada una especie Sí, de cabecera de puente, le llaman los términos militares, para ingresar desde la zona del Mamoré hacia el Itenes. Pero bueno, una vez expulsados los jesuitas de América, 1767, finales del siglo XVIII, principios del XIX, ¿quiénes reemplazaron a los misioneros en las reducciones de mojos una vez que los jesuitas tuvieron que salir? ¿Quiénes reemplazaron en la gobernación, en la administración de la provincia? bueno, una vez que los jesuitas se van, eso hay que tomar en cuenta que durante el periodo jesuítico, la sede o administración de la compañía en Mojos estaba ubicada en Loreto, porque era el primer pueblo donde se llegaba navegando desde Santa Cruz de la Sierra. Entonces, cuando los jesuitas se van, la capital comienza a trasladarse a San Pedro porque tenía ahí, había un auge económico con la fundición de campanas y otros bienes que se hacían para las iglesias, no solamente campanas, estamos hablando de campaniles, estamos hablando quizás de otros bienes muebles que recurrían. Y de esta forma, San Pedro ya durante el siglo, finales del siglo XVIII, comienza a tener esa importancia porque los gobernadores que son asignados, la mayoría de todos los gobernadores fueron militares. Entonces la audiencia de Charca, con sede en Sucre, a través también de parte del gobierno de Santa Cruz, eran dos gobernaciones distintas, pero nombran a gobernadores que llegan a Mojos. El primero que llega o es designado es el gobernador Aymerich, que ya estaba en Mojos porque había un conflicto con los portugueses, entonces aprovechando que él estaba, la audiencia lo nombra como gobernador y él menciona que primero reside en Loreto. Los primeros 5 años de su gobierno son en Loreto. Entonces él menciona capital de Mojos, Loreto. De ahí posteriormente se muda a San Pedro por esta conexión que había con las demás poblaciones y los jesuitas son reemplazados por diferentes órdenes. Habían franciscanos, habían agustinos, incluso habían otros hermanos de diferentes órdenes que fueron porque se les ofrecía un pago. Y como casi nadie quería venir a Mojos porque estaba lejos de todo, desconectados de todo, algunos aceptan por ese pago de 400 y 200 pesos para los dos curas que querían venir a los pueblos. Entonces vienen diferentes órdenes, curas recomendados, algunos también postulando por este tema de poder obtener un ingreso. Ellos son los que reemplazan a los jesuitas. Muy bien, ya tenemos claro entonces los jesuitas primero, primeros 100 años hasta finales del siglo XVIII y después vienen los gobernadores enviados Sí, desde Charcas o por intermedio de Santa Cruz. ¿Qué rango tenía la población de San Pedro? Ya nos dices que empezó a tener mayor desarrollo material, producían cosas, las campanas de una y otra orfebrería, pero también seguramente otras cosas. Pero, ¿qué rango adquirió? Administrativamente se trasladó todo de Loreto a
San Pedro? Y más que todo la documentación nueva que se llega a generar, porque cuando los jesuitas se van, ellos dejan un inventario y la mayoría de la documentación la dejan en Loreto. Entonces ya cuando el gobernador Aymerich muere, él fallece en Loreto, textualmente está el acta, su acta de defunción. El siguiente que llega, que se llama León González de Velasco, él reside en San Pedro. Entonces se comienza a generar una nueva documentación más administrativa, porque tenían que verse ya mayormente los asuntos económicos que producían los pueblos y también tendría que verse el tema de algunos productos que la provincia tenía que generar para ir aportando a la economía en ese entonces. Yo deduzco que San Pedro, hay unos informes que menciona el gobernador González de Velasco, que para 1773 contaba aproximadamente con unos 1.200 habitantes. Había ocurrido una grave inundación por el cual el pueblo se trasladó, entonces tuvo que empezar de cero. Ya cuando llega Lázaro de Rivera en 1786 y visita San Pedro, ya la población aumenta, aproximadamente unos 2.700. Entonces, como que las misiones en algún momento los indígenas se iban, había otros que estaban, permanecían, pero yo creo que para finales ya del siglo XVIII, yo creo que quizás tendrían por lo menos unos 2.000, 3.000 habitantes la población, el pueblo. Bueno, mayor población, mayor actividad, seguramente mejor organización. Aunque los jesuitas habían dejado la institución que hasta ahora llamamos cabildo indigenal, era el gobierno propio de los indígenas, empiezan a tener importancia. En particular en el caso de los indios canicianas, canichanas le llamamos ahora en San Pedro, empezaron a tener importancia. ¿Cómo se refleja esta importancia de la organización y cómo es que aparece la figura ya de un personaje que se llama Juan Maraza? Bueno, yo creo que hay que tomar en cuenta que los pueblos ya estaban acostumbrados a la organización política que se establecieron en las misiones. El cabildo se instaura en 1701 y hasta que los jesuitas se van pasan como 60 años. Entonces ya había un gobierno establecido que tenía 60 años. De ahí, cuando aparece la figura de Maraza, los cabildos ya llevaban eh, mucho tiempo gobernando, porque no solamente veían los temas de la religión, sino que veían los temas de la comunidad, la producción, se designaban labores y tareas. Ahora, los caciques eran reconocidos por su trabajo, pero hay que considerar que ser miembro del cabildo o ser cacique o juez o alcalde también daba un estatus. Entonces, esto hacía de que pudiera existir quizás una élite nativa en las poblaciones que al tener ciertos cargos como autoridad indígena les daba también un poder de estatus. Entonces, de alguna forma, estas autoridades del cabildo siempre estaban relacionadas con la autoridad civil, con el gobernador. Entonces, el cacique del cabildo con el gobernador tenían que ver de que todo ande en orden en el pueblo y con el lado del cura. Entonces tenemos las tres autoridades, la religiosa, la indígena y la autoridad civil española, que tenían que relacionarse entre sí para ver cómo progresaba y se mantenía la población. Ahí es donde aparece la figura representativa del cacique Maraza. Excelente. Bueno, ya vamos asentando la situación que se vive en la provincia colonial de Mojos y particularmente en San Pedro, convertida ya en una sede administrativa de la provincia. Pero aparece también en esto ya el primer episodio, el primer problema, y se señala el año 1802, el primer episodio. ¿Qué sucedió en 1802 en San Pedro que tiene protagonista precisamente al cacique Maraza? Bueno, algo que sí se menciona es que el 1802 es considerado el primer alzamiento indígena en Mojos, porque el gobernador que había llegado, el gobernador Miguel Zamora, llegó en 1792 a Mojos. Y 10 años después, en 1802, surge un atentado contra él y su familia, su esposa y sus hijos,
pero este atentado fue más que todo impulsado por los curas, los administradores que no estaban de acuerdo con él, porque el gobernador había tomado muchas represalias contra los administradores de Mojos. En Mojos todo estaba mal. Entonces el gobernador de alguna forma corrigió severamente hasta el más mínimo error. Esto causó de que el clero entre en su contra y al mismo tiempo los indígenas igual, de alguna forma, entraron en ese acuerdo de poder destituir al gobernador. Porque el primero que lo destituye y lo desconoce es el clero, lo excomulga, porque el gobernador era bastante exigente, era abusivo y al mismo tiempo pretendía buscar riquezas, eso sí. Hay un informe que menciona, por ejemplo, que él quería explotar oro en Reyes. Entonces, a como de lugar, se le permitió buscar oro en Reyes, pero ese proyecto fracasó. Entonces, de esta forma, no lo soportaron, su gobierno se hizo insostenible, y en 1802 es donde aparece el cacique Maraza, que era justamente el cacique de San Pedro, es donde se dan los primeros conflictos, y junto con la milicia que tenía en algún momento los cabildos para poder defenderse, lo expulsan al gobernador, o sea, lo mandan salir a las fuerzas. Eso está registrado en diferentes documentos, y el gobernador se va, se abandona Mojos, más que todo por el tema del resguardo de su familia. En esta figura, en esta situación, el cacique Maraza es ya un líder, ya es corregidor, ya es el principal protagonista de esta historia. Yo deduzco que quizás no haya sido exactamente el corregidor, pero yo creo que sí era parte del cabildo, porque estamos hablando de que Maraza aparece, bueno, en los registros en 1802, pero Pedro Ignacio Muiva aparece en 1786, o sea, años antes que Maraza. Quizás Maraza era más joven que él. Pero a lo que nos vamos es de que el gobernador, primero, se va porque es desconocido por los curas y segundo, porque el pueblo, las autoridades del cabildo, lo votaron. Entonces, que la autoridad nativa expulse a una autoridad real española, eso realmente para la época fue un impacto, ¿no? Fue un choque, como, ¿qué está pasando en Mojos? Entonces, yo creo que Maraza, esa fue una de sus primeras acciones que lo hicieron relevante, ¿no? Cómo este se animó a votarlo al gobernador. Entonces yo creo que la población al ver eso ya fue admirándolo, fue respetándolo y obviamente él se ganó el respeto no solamente de la población indígena, sino de los curas y administradores que vivían en San Pedro y en Mojos. Excelente. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Nogales Carballo, él es historiador, estamos hablando de los antecedentes, digamos, de lo que sucedió en la provincia colonial de Mojos a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Después de ese alzamiento, expulsión del gobernador, nada menos que del gobernador de Mojos, varios años debió estar Mojos sin autoridad española que obedecía a la monarquía. ¿Cuándo llegó el nuevo gobernador? ¿Qué reacción tuvieron los canichanas con la nueva autoridad? Bueno, durante ese periodo de 1802 en adelante se nombran a ciertos gobernadores que algunos llegan y otros no llegan porque comienzan a surgir en diferentes partes de Charcas y América las sublevaciones. Entonces, después del gobernador Miguel Zamora viene Álvarez de Sotomayor, que gobierna al mismo tiempo, pero igual como que hay un choque en San Pedro. Entonces, él prefiere retirarse por las buenas antes de que se genere otro conflicto, porque el conflicto que le habían generado a Miguel Zamora aún no se solucionaba, porque estaba en investigación en la audiencia de Charcas. O sea, tenía que verse con un atentado e incluso lo culpan al gobernador porque él permitió de que los indígenas se subleven. Entonces, de esta manera, ya aproximadamente en 1805, 1806, llega otro gobernador que se llama Pedro Pablo Urquijo. Este vendría a ser uno de los protagonistas también que llega a relacionarse con el cacique Juan Maras. Seguimos avanzando. Otro episodio registrado en Mojos fue en 1810.
entonces se produjo la sublevación contra los gobernadores, contra el gobernador en ese tiempo, ¿no? En este caso, Juan Maraza, desde San Pedro, también tuvo protagonismo. ¿Qué papel cumplió Sí. Maraza en el alzamiento de Pedro Ignacio Muiva y otros en Loreto y en Trinidad? ¿Qué hizo Maraza? Bueno, el gobernador Pedro Pablo Urquijo llega en 1805. Para 1806 ya hay un informe que menciona que el gobernador destaca las cualidades de Juan Maraza y solicita a la audiencia y al mismo tiempo al virrey de Buenos Aires de que se le permita que el gobernador le otorgue una medalla a Maraza de la provincia. Cuando nos referimos a cacique de la provincia, no estamos hablando que él solamente era cacique de San Pedro, sino que se pretendía de que él sea como un cogobernador de la provincia. Quizás es ahí donde algunos historiadores dicen, ¿no?, que fue el primer gobernador indígena de Mojo, pero esto fue a solicitud del gobernador Pablo Urquijo. Estamos hablando de 1806. Para 1808, recién él recibe la respuesta y se le otorga el título de cacique de toda la provincia a Maraza. Entonces, yo creo que la estrategia de Pedro Pablo Urquijo no fue hacerle frente a Maraza y a los canichanas, sino a tratar de ser sus aliados de alguna forma para que lo ayudasen a gobernar y de alguna forma mantener el orden en Mojos. Ahora, en 1808 el gobernador Urquijo lee a los vasallos de Mojos las cartas de los Borbones y de doña Carlota, que eran los que habían sufrido este secuestro y atentado de Francia. Entonces, en Mojos ya se conoce lo que está pasando en Francia. ¿Por qué? Porque el gobernador lo comunica. Y esa fue una orden real, de que le comuniquen a todos lo que estaba sucediendo en Francia, que el rey estaba preso, que no se preocupe, que todo se va a solucionar. Entonces, es ahí donde los mojeños, y quizás Pedro Ignacio Muiva, porque se lo comunica a todos los caciques, él se entera de que el rey estaba preso, que no había un rey. Entonces quizás ahí surge la idea de la revolución de 1810, donde Muiva comienza, ¿no?, a pensar, bueno, si no hay un rey, entonces, ¿qué hacemos? Pero el pensamiento de Maraza era totalmente distinto, el pensamiento de Bopi era distinto, entonces diversos caciques tuvieron que generar un debate para ver qué se hacía, o seguíamos con el gobernador acá, o como no había rey, entonces podríamos tratar de ser independientes. Quizás la idea fue ahí. Ujú, comprendido. Estamos hablando sobre lo que sucedió en San Pedro, particularmente durante la época colonial de Mojos. Guillermo nos cuenta lo que ha sucedido hasta 1810. En 1810, Muiva fracasa, digamos, después de 2 o 3 meses en la sublevación en Trinidad y Loreto. Maraza cumple una misión y se confirma como cacique principal. En las tierras altas arreciaba ya la lucha por la independencia del Alto Perú, el Bajo Perú incluso. Buenos Aires, en fin, Lima estaban ya en efervescencia de independencia. Llegan los ejércitos libertadores, estoy tratando de hacer un resumen. Hubo un periodo de inestabilidad. Antecitos de 1825, en 1822, llegó a Mojos un nuevo gobernador. Creo yo que este es el tercer episodio ligado a Juan Maraza. Guillermo, ¿qué pasó en 1822 que tenga que ver con Juan Maraza? Bien, hay que tomar en cuenta que en 1816 las Provincias Unidas del Río de la Plata, que actualmente es Argentina, declaran su independencia. Entonces el virreinato de Buenos Aires, que era donde Mojos pertenecía, ya no tiene tuición sobre Mojos porque se independizó. Pero Mojos, al estar cerca de Charcas y Charcas al estar cerca de Perú, aún tenía influencia con el virreinato del Río del Perú. Ya. Entonces, por eso recibía aún gobernadores, porque aún Mojos y Charcas se sujetaban a la autoridad de la monarquía. En 1821 se independiza el Perú, entonces se declara independiente,
Y de esta forma ya entra Charcas en una disputa territorial, que si era parte de Perú o si era parte de Buenos Aires o si se quedaba con el rey. Entonces, y a eso entra Mojos, entra Santa Cruz, La Paz, porque pertenecían territorialmente a Charcas. Y en Mojos en esa fecha se nombra un gobernador eh, que llega, que es el gobernador Francisco Javier Velasco, que llega aproximadamente entre 1820 y 1821, cuando ya el Perú se había independizado. Entonces la Ya. idea del gobernador Velasco era poner orden, el orden real, porque aún estaba vigente la autoridad del rey. Entonces él trata de desconocer a Maraza por este tema de que se habían sublevado los indígenas hace tiempo. Entonces él dice, ¿y por qué nadie corrigió eso? Y en vez de corregirlo, le dan un título. Entonces, no, él trata de cortar eso y de esta forma entra en disputa con Barraza. ¿No? Hay una pelea de poder, algunos de los autores mencionan, ¿no? que quizás tuvo celos, pero en sí era una idea de aniquilar el poder indígena que ya se había sublevado. Y ninguno de los gobernadores antes lo había hecho. Entonces, la figura del gobernador Velasco es netamente realista, porque él dice, bueno, que se acabe esta autoridad. La única autoridad aquí es mi persona y la del rey, digamos. Por ahí va la cosa. Y entonces, ¿qué sucede? Porque en la confrontación, según los relatos o los informes, ustedes los historiadores recogen los documentos de que hubo una exigencia del gobernador Velasco para que Maraza devuelva su cargo, su bastón, la medalla, etcétera. ¿Qué sucedió? Claro, bueno, ahí entra el hecho histórico de la revuelta. Aproximadamente entre el 25 y el 26 de abril, son los que los informes relatan, de 1822. Se le exige a Maraza devolver primero la medalla que le había sido otorgada por el gobernador Urquijo en 1808, y que devuelva el bastón de mando y que se despoje de toda autoridad, ¿no? De autoridad de ser cacique de Mojo. Ni siquiera era despojarlo de cacique de San Pedro, porque podía ser siendo cacique, sino quitarle esta autoridad que se le había otorgado y este poder. Entonces Maraza se niega y surge un conflicto, entre ellos un conflicto armado, donde ante la negación de Maraza y su desobediencia, el gobernador Velasco lo asesina de un balazo. Entonces, San Pedro entra en conmoción porque le habían asesinado al cacique más respetado, al cacique que incluso que ya llevaba 20 años siendo cacique, ¿no? Porque aparece en 1802 hasta 1822, son 20 años de gobierno donde Maraza había tenido bastante influencia y bastante liderazgo. Entonces, son 20 años de gobierno de Maraza, y que llegue el gobernador Velasco y en 2 años lo aniquiló. Entonces, de ahí comienza la revuelta. Entonces, los Penichanas primero atentan contra el gobernador huye, hay un enfrentamiento armado y estos se refugian en la casa del gobierno, que era la única casa libre donde ellos podían ingresar. Entonces, de esta forma, los Penichanas le prenden fuego a la casa de gobierno, con el gobernador y sus acompañantes y algunas autoridades civiles igual que estaban dentro. Entonces, es ahí donde se forma la revuelta entre el 26 de abril de 1822. Ahora, este es el hecho, porque una vez aniquilado el gobernador, en 1822, en 1823, nadie toma cartas en el asunto, porque ya comienzan a llegar los ejércitos de Bolívar hacia la zona del Alto Perú, en 1824 igual. Entonces esto pasa como una lucha más. O sea, se deja de lado, se murió el gobernador, no vamos a poner otro porque hay diferentes asuntos que atender, y hasta que llega 1824 y 25, ya donde Bolivia ya está, perdón, Charcas ya está en esta idea de ser un estado independiente. Durante ese tiempo de gobierno, los únicos que gobiernan netamente Mojos vienen a ser los curas, y algunos que otras autoridades de Santa Cruz llegan a tratar de tener esta idea primero independentista o tratar de calmar las sublevaciones que habían existido, pero no se logra. Entonces, fueron quemados el gobernador y sus acompañantes y se desentienden los de Sucre, los de la audiencia de Charcas, también los de Santa Cruz, en parte los de Cochabamba.
porque estaban atendiendo la cuestión más importante. ¿Qué sucedió en la provincia? ¿Qué se sabe que sucedió a pesar de esta ausencia de la preocupación central? ¿Qué se sabe qué sucedió? ¿Gobernó Maraza otra vez, digamos ya en forma única e independiente? ¿Qué hicieron los curas en relación a esto? Bueno, después de la muerte de Juan Manaza y de la revuelta canichana, las autoridades que quedan a cargo y que continúan es el clero, estamos hablando de los curas, algunas autoridades de Santa Cruz, ya con la idea de no enfrentarse contra Mojos, sino más bien tomarlos de aliados, designan a las autoridades eclesiásticas de poder tener representatividad en Mojos. Entonces, como que dejan que el propio Mojo se calme durante estos años. Entonces ya cuando se llega a tener la asamblea deliberante, cuando se convoca a diferentes representaciones de Charca, van los diputados, van de Santa Cruz, y se había asignado a un cura, que de hecho era el cura de San Pedro, para que pueda ser representante de Mojos. Y él tenía que ir junto con los representantes de Santa Cruz, pero el gobernador o parte de las autoridades de Santa Cruz evitan de que él vaya. Además, por ese tema de la El distancia. famoso coronel Videla, ¿no? Exactamente. Entonces, la representatividad en Mojos, recordemos de que era indígena con el cabildo, pero estaba la otra representatividad o autoridad que eran los curas. Entonces, el cura de San Pedro era el que tenía que estar en la asamblea deliberante para determinar qué se hacía con Charque. Y bueno, dentro de la historia nos da a conocer de que no fue, Mojos no tuvo representatividad en la asamblea deliberante, sí la tuvo Santa Cruz, y de esta forma, por la cercanía que había entre Santa Cruz de la Sierra y Mojos, de alguna manera se considera ya como parte de alguna provincia cruceña en este territorio cuando nace Bolivia. Pero sí quedamos dentro de la audiencia de Charcas y dentro de lo que vendría a ser Bolivia. La nueva república, decidida en la Asamblea Constituyente de julio, fue 1825, ¿no? Sí, Guillermo, hemos hablado de Maraza, del primer episodio, del segundo episodio, del tercer episodio. Dije yo mal que después de lo de Velasco, él no quedó porque ya estaba fallecido. ¿Qué se conoce de la persona Juan Maraza? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué formación tuvo? Aparentemente tú dijiste, era menor que Pedro Ignacio Muiva. ¿De dónde procedía? ¿Qué sucedió con su familia? ¿Dejó herederos, etcétera? ¿Qué es la persona? ¿Quién es la persona Juan Maraza? bueno, hay unas descripciones del gobernador Pablo Urquijo que mencionan 5 características de cómo era él, ¿no? Primero, de que era leal, se consideraba una persona leal, era una persona respetada, no solamente en su pueblo, sino en los diferentes pueblos, de que era una persona de policía, o sea, que aparentemente era una persona estricta, que le gustaba mantener el orden en la comunidad, de que era una persona obediente, pero que sobre todo que era una persona ejemplar. Entonces, yo deduzco que Maraza sí estaba en una adultez, no hay documentos que digan su edad, pero para tener ciertas características, uno por lo general va ganando experiencia con la vida. Y ya cuando aparece el gobernador Urquijo, quizás era joven, ¿no? Porque el hecho de enfrentarse a un gobernador, estamos hablando de que uno es joven, o sea, no le tiene miedo a nada. Yo deduzco que probablemente haya sido joven, digamos unos 30, 40 años a los 20 años que suman a su gobierno después cuando él muere. Entonces, yo creo de que formó un liderazgo. Al menos los 20 años de registro que se tienen de él demuestran que probablemente ha sido una persona de unos 50 o 60 años para aquel entonces que haya fallecido. El tema de familia, aún no hemos encontrado registro de que quizás haya dejado familia o descendiente. Sí hay otras personas que apellidan Baraza que están en los registros, pero aún no se deduce si son netamente familiares de él, ¿no? El carácter que manifestó es, como tú dices, de una persona joven, digamos, con energía suficiente para enfrentarse ante las cosas difíciles. Y por tanto, hay todavía mucho para investigar. Guillermo Nogales Carballo, historiador veniano,
te quiero agradecer nuevamente por este tiempo que has brindado a Sache Mojos. Hemos establecido, quiero decirlo muy sinceramente, esta conexión con Guillermo entre Trinidad y Magdalena. Él está en Magdalena en unos trabajos seguramente profesionales. Gracias por dedicar unos minutos a Sache Mojos, Guillermo. La provincia Mojos de la Colonia de España en esta región se estableció con misioneros de la Compañía de Jesús. Reiteramos, se fundaron las misiones de Loreto primero, Trinidad, San Ignacio, San Javier, San Borja y otras 2 o 3, si no me equivoco, que no permanecieron como las mencionadas, sino que desaparecieron. Recién en 1697 fue la 8ª o 9ª reducción, se fundó San Pedro con indios del pueblo Canisiana. Este es el antecedente a esta nota que hemos conversado, en esta entrevista que hemos tenido con Guillermo Nogales Carvalho. ¿Para qué? Para conocer lo que sucedió un 26 de abril de 1822. Sin embargo, el decreto no se ha cambiado, se mantiene el feriado para el día 22 de abril. Solamente este año, por si acaso. Gracias, Guillermo. Seguimos en Sache Mojos. Se acabó nuestro tiempo. Tendremos más, 1 hora más, la próxima semana. Rusurupaya meme noviono. Rusurupaya tata noviono. Bimo karine te pona semana.